Radio Guaira FM, conectados las 24 horas. Estamos en nuestra revista médica presentados por SAMIP S.A. Hospital Privado Cruz Verde. Tenemos a la doctora Tania Caballero y bueno, con muchísimo que contarnos sobre sus experiencias, muchos conocimientos que obviamente comparte con nosotros y nosotros podemos aprender con ella también. Doctora, hablábamos del dolor, incluso que se puede medir. Hoy en día ya existe una ciencia, un documento que dice, bueno, esto existe y esto está certificado incluso por especialistas. Dolor de cabeza. A todos nos duele la cabeza. Sí. La otra vez hablábamos con un otorrino de justamente dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar con una neuróloga también, dolor de cabeza. ¿Cuándo un dolor de cabeza nos lleva al neurólogo? Bueno, el dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes en consulta. Yo diría no solo en consulta neurológica, sino en consultas generales de urgencia, uno de los síntomas más prevalentes. Nosotros podemos clasificar al dolor de cabeza, ¿sí? Lo que normalmente podemos llamar dolor de cabeza o cefalea, como es el término un poco más médico. Sí, otros le dicen jaqueca, ¿cuándo es qué cosa? Sí, entonces podemos dividir al dolor de cabeza a aquel dolor que llamamos primario y luego al dolor de cabeza secundario. Al dolor de cabeza secundario, vamos a empezar por el secundario porque es más sencillo de explicar que es secundaria una causa. ¿Qué puede ser esa causa? Puede ser de algo tan serio como un tumor, algo tan serio como una inflamación, etcétera. Es decir, algo secundario que viene y genera el dolor. Y luego tenemos los dolores de cabeza primarios. Y ahí entran los dolores tensionales y ahí entra la famosa migraña. En el dolor de cabeza primario está la migraña. ¿Qué es la migraña? Y la migraña sería un tipo de dolor de cabeza primario bastante especial por sus características. Primera cosa que caracteriza la migraña generalmente es su intensidad. La persona que sufre migraña o entre comillas jaqueca, una persona que cuando tiene su crisis realmente no puede seguir realizando la tarea que está haciendo porque ese dolor es tan intenso que le discapacita. Generalmente suele presentarse en la mitad de la cabeza o la mitad del cráneo. La migraña clásicamente debe ser en la mitad del hemicráneo. No significa que no pueda presentarse de otra forma, pero esa es la forma más clásica. Y habitualmente, a diferencia de otro tipo de dolores de cabeza, se acompañan de náuseas o incluso de vómitos. Entonces, todas estas características hablan de que es un dolor bastante especial. Otra de las características bastante resaltantes de los pacientes que tienen migraña o jaqueca, generalmente si uno le pregunta, siempre hay alguien en la familia que tiene además migraña, ya sea la mamá, el papá, porque tiene cierto carácter hereditario este tipo de dolor de cabeza, ¿sí? Y lo otro que suelen comentar y que nosotros preguntamos es si tienen síntomas antes de que le empiece el dolor, que son las famosas auras. Los pacientes dicen, cuando me va a doler, cuando viene mi migraña, te relatan de esa forma, porque viene la migraña a un sitio, está viniendo, empiezo a ver puntos brillosos o puntos oscuros en mi campo visual. Esas son las famosas auras, es decir, precede al dolor el síntoma y luego viene este dolor con las características que le mencionaba. Entonces, un tipo de dolor bastante especial. Por ende, no todo dolor de cabeza es migraña. Eso es una diferencia importante. ¿La migraña entonces es un problema neurológico? Es un problema neurológico sin duda y tiene que ser abordado por un neurólogo. Conviene mucho que estos pacientes consulten porque generalmente son problemas crónicos, ¿sí? Uno generalmente es migrañoso a lo largo de su vida. Claro, habrá épocas tal vez que estén más controladas sus crisis y hay otros pacientes que realmente tienen crisis de migraña tan frecuentes que nosotros tenemos que darle medicaciones específicas para evitar que tengan esas crisis y puedan hacer una vida normal. Así es. ¿Se cura? Diríamos que se controla. Es como el paciente hipertenso. El paciente hipertenso toda su vida y se controla con su antihipertensivo
Si deja el antihipertensivo, hay una alta probabilidad que le suba la presión, por supuesto, porque el paciente es hipertenso toda la vida. Entonces el famoso hipertenso controlado, como se Sí. suele usar. Y el paciente con migraña se podría ejemplificar de la misma forma. Un paciente que tiene la condición de ser migrañoso, pero que puede estar controlado con medicación. E incluso hay pacientes que ya después de cierto periodo de medicación, nosotros podemos llegar a retirar la medicación y solamente tienen sus medicaciones que llamamos nosotros de rescate, es decir, solo cuando viene la crisis. Hablabas de ese medicamento que se le da, bueno, cuando le duele se le da algo para el dolor. Sí. ¿Qué se le da cuando no le duele como tratamiento? Ahí nosotros necesitamos una entrevista con el paciente para abordar un punto importante en la migraña. ¿Cuántas veces al mes te duele? ¿Sí? Entonces, en las guías nos dicen que si hay más de 3 crisis en el mes, que son crisis discapacitantes, entonces nosotros a ese grupo de pacientes necesitamos darle medicación diaria para prevenir las crisis. ¿Y qué le dan? ¿Le dan algo para el dolor? Y ahí volvemos a nuestra familia estrella de los dolores neuropáticos, que estos pacientes también su medicación debe ser una medicación especial. Ya puede ser de la familia de los antidepresivos, también de la familia de los anticrisis o antiepilépticos y otros fármacos que salen de estos grupos. Y siempre insisto mucho con los pacientes a la hora de tratar el dolor, en este caso hablando de la migraña, cuando damos medicamentos para tratamiento del dolor y ellos leen que son antidepresivos, te dicen, pero yo no estoy deprimido. Claro, sí. Yo no estoy deprimido, Directamente etcétera. rechaza. Directamente hay como un rechazo y es comprensible. Entonces, acá solamente lo que hacemos es explicar por qué usamos estos medicamentos. Es que estos medicamentos hacen que ciertos neurotransmisores de nuestro cerebro estén más disponibles, ¿sí? Y esos neurotransmisores actúan sobre esta vía del dolor que estábamos hablando anteriormente y de esa forma modulan el dolor, que justamente son los neurotransmisores que están relacionados también con el estado de ánimo simplemente. Entonces, estos neurotransmisores también tienen otras funciones diferentes simplemente al estado de ánimo, sino que actúan también sobre estas vías del dolor y es por eso que usamos, por ejemplo, medicamentos antidepresivos en pacientes con dolor crónico o en pacientes con dolor neuropático o en pacientes con migraña. Por citar un grupo, una Claro. familia, obviamente es más Obviamente amplio. habrán muchísimos medicamentos. Sí, así es. Entre primos y hermanos, primos y tíos, ¿verdad? En los mismos medicamentos. Es tan importante esto, el tema de los medicamentos antidepresivos. Se habla, porque yo creo que es un tabú, y bueno, por eso es importante hablarlo con alguien que entiende del tema, que los antidepresivos le cambian a la persona. Ujú. Le dejan muy adormecido, le dejan muy atontado, o... ¿Qué hay de cierto en que un antidepresivo, un ansiolítico, un antidepresivo le afecta a una persona? No sé si neurológicamente se diría la palabra, pero anímicamente se le nota. Sí, es una preocupación frecuente que manifiestan los pacientes en el sentido de yo no quiero cambiar. Sí. Esa frase es muy habitual. Pero recordemos en qué circunstancias se utilizan los medicamentos antidepresivos. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la depresión como enfermedad, ¿sí? No como un estado de ánimo simplemente, sino que la depresión es una enfermedad donde hay... Que no es neurológica. Es una enfermedad que generalmente abordan los colegas de psiquiatría. Sí, es una enfermedad, un trastorno del estado de ánimo. Uh-huh. No hay una cuestión de estructura que esté dañada, pero esa estructura que nosotros miramos, está todo bien, está funcionando mal. Uh-huh. ¿Sí? Es una disfunción. Y esta disfunción causa un trastorno de ánimo. Y este trastorno de ánimo está dado porque bajan algunas sustancias en nuestro cerebro que están relacionadas al estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad en sí misma, entonces, y hay veces que para volver a subir estas sustancias que están bajas en el cerebro, necesitamos el fármaco para que estas sustancias estén más disponibles, para que esta fábrica vuelva a funcionar y producir esa sustancias están relacionadas al estado de ánimo, a incluso
nosotros clásicamente vemos la depresión como falta de ánimo, decimos, ¿verdad? Sí. Estoy bajón, no estoy deprimido. Sí. En realidad, eso es simplemente una emoción en ese momento. Pero la depresión en sí como diagnóstico es una enfermedad causada por una alteración de neurotransmisores cerebrales que necesita regularse a veces con fármacos, y estos fármacos simplemente lo que harán es que estén más disponibles estos neurotransmisores, y eso no significa que vaya a modificar la personalidad o el ser propio de la persona. Simplemente le va a ayudar a sanar de una condición. Y entre paréntesis también Sí. mencionar que para el tratamiento de la depresión no es solo los fármacos. Hoy en día la evidencia científica va fuertemente a favor de lo que es la psicoterapia, Ujú. ¿sí? En paralelo al tratamiento farmacológico. Eso es algo indiscutible. Hay trabajos incluso de psicoterapia comparando con los fármacos y están ahí complementándose de una manera casi de la mano. Eso es, hay evidencia a favor de eso, ¿sí? Entonces ambas cosas son importantes. Entonces no tiene que haber temor cuando los antidepresivos están indicados en situaciones médicas. Eso no va a modificar a la persona, a su integridad, a su forma de ser. Simplemente va a sacarle del estado de enfermedad en el que se encuentra, y obviamente después el médico va a reconocer el momento en el que hay que retirar estos medicamentos, ¿sí? Doctora, hablabas justamente de que el neurólogo atiende los problemas del cerebro, los nervios y los músculos. Sí. Bueno, los nervios, los músculos suelen tener problemas. Y generalmente uno dice, cuando tengo problemas en la cabeza me voy con el neurólogo, o se golpeó la cabeza se va con el neurólogo, pero uno no piensa en que cuando tiene algo con el nervio o los músculos, es que no sabemos luego cuál es el nervio y cuál es el músculo, entonces como que se hace el despelote, Sí. uno no sabe cómo abordar, cómo se diagnostica Ujú. esos problemas con los nervios. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Sí, tenemos la posibilidad. El primer paso para diagnosticar un problema del nervio es el examen físico neurológico. En neurología, el examen físico, el revisarle a la persona, nosotros tenemos un método de revisión muy puntual, muy puntilloso para revisar la fuerza, la sensibilidad, ¿sí? Entonces tenemos un examen físico neurológico detallado primeramente para sospechar que hay un problema del nervio. Y luego tenemos una extensión de ese examen físico en donde nosotros podemos utilizar equipos biomédicos para medir la función del nervio y de los músculos, ¿sí? Uno de los protagonistas en ese sentido son los estudios de electromiografía. ¿Qué hace el estudio de electromiografía? Evalúa la función del nervio y la función del músculo a través de un aparato donde nosotros seguimos ciertos pasos y vamos midiendo la respuesta del nervio. ¿Cuáles son los pasos? Generalmente utilizamos unos electrodos que ponemos sobre la piel, usamos un estimulador que la persona percibe con una pequeña corriente eléctrica que va pasando, eso genera una señal y esa señal nosotros podemos interpretar y medir. Te cuento una experiencia cuando, es que ni siquiera, y hace rato ya, hace unos años atrás, recuerdo que tenía, hasta ahora tengo el problema, todavía no lo solucioné, convivo con él, problemas con los pies. Voy con el doctor, el ortopedista, me revisa los pies, le digo que siento mucho dolor, demasiado dolor, y me manda a hacer una electromiografía justamente para descartar, me dice. Bueno, porque estás teniendo este problema aparentemente, pero te vamos a hacer una electromiografía para descartar un problema neurológico. Claro, ¿por qué? ¿Verdad? Sí. Entonces, generalmente... Y no era de la cabeza, era del nervio. Era del pie, sí. De los nervios de la pierna, del sí. pie entre las piernas. Fíjate que una vez que todo lo central, que es el cerebro y la médula, ¿cómo va terminando después? De la médula van saliendo todas las raíces nerviosas que van, según el nivel donde nos encontremos, a los brazos, a las piernas. Entonces estos nervios que salieron de esa zona central tienen su extensión en nuestros miembros y ahí nosotros le podemos medir. ¿Medir en qué sentido? Primera cosa, están presentes. Una vez que están presentes de igual forma en cada lado, el derecho y el izquierdo es igual.
si están presentes, tiene la señal que tiene que tener para esta persona a esta edad. Y además de eso, nosotros podemos buscar si nos viene acompañado un problema muscular, y para eso ponemos un detector dentro del músculo que nos habla si ese músculo está inflamado, si hay una irritación nueva o si hay algo viejo. Entonces, probablemente en tu caso te pidieron la electromiografía, te pusieron unos electrodos en tus pies para ver si los nervios tenían buena señal ahí, y descartar una condición que se llama polineuropatía, que es una inflamación de los nervios que pueden producir también dolor. Tal vez querían descartar que ese dolor no sea solo de la parte blanda, o lo que llamamos a veces fascitis plantar, y ver si además el nervio estaba sano y no se trataba de otra condición como una polineuropatía, por ejemplo. Es uno de los ejemplos. No solamente sirve para los estudios de la electromiografía para directamente identificar un problema neurológico, sino para descartar otras patologías. Exactamente, que sería tratamientos totalmente diferentes. Si este paciente solamente tiene una fascitis plantar, pues bien, probablemente con fisioterapia rehabilitadora vaya a mejorar. Pero si tiene una polineuropatía que le está produciendo el dolor, porque de dónde viene esa polineuropatía, y ahí se abre un pantallazo de estudios que nosotros los neurólogos tenemos que pedir buscando la causa. En Paraguay, una de las causas más frecuentes de polineuropatías, por citar algunas, es la diabetes. ¿Cuánto de nuestra población? Diabética. Exactamente. Una de las polineuropatías más frecuentes en Paraguay, pero está en primer lugar, de hecho, es la polineuropatía diabética. Tenemos una alta prevalencia de diabetes, y muchos de nuestros pacientes diabéticos, lastimosamente, no siguen muchas las recomendaciones a veces, o simplemente hay un diagnóstico tardío de la enfermedad y el paciente ya empieza a tener síntomas en los pies, daño en los pies, hormigueo en los pies, dolor en los pies, que son síntomas de la polineuropatía diabética y que con la electromiografía podemos diagnosticar y medir. ¿Eso se puede revertir? ¿Una neuropatía diabética? Sí. En relación a la polineuropatía en general, se puede revertir dependiendo de la causa. Si nosotros hablamos de la polineuropatía diabética, una vez que la diagnosticamos, volver atrás para ese nervio probablemente sea muy difícil. Pero es interesante el diagnóstico para poder cuidar mejor a ese nervio. ¿Sí? A partir de ahí, tratar de que el paciente tenga el abordaje y el tratamiento adecuado para que lo que encontremos de nervio, aunque sea poco tal vez, entonces lo cuidemos al máximo. Y también tiene un factor pronóstico. En estos pacientes que tienen polineuropatía diabética tienen más riesgo de tener complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Complicaciones de daños en los pies, heridas en los pies. ¿Por qué? Porque el paciente pierde la sensibilidad, y al perder la sensibilidad es más difícil que pueda cuidarse de los traumas. Que le pasa algo porque no siente dolor. No siente, tiene trastorno en la sensibilidad, y es más fácil que este grupo de pacientes tenga después complicaciones como el famoso pie diabético, por ejemplo. Entonces, es realmente muy, muy importante reconocer los síntomas y, si es necesario, pedir los estudios adecuados, ¿verdad? Qué interesante saber que eso se puede controlar. Porque, bueno, hasta ahora lo que veníamos viendo era una neuropatía y quedaba ahí. Sí, revertir tal vez no podemos, pero controlar. Y también controlar el dolor en estos pacientes. Tienen mucho dolor estos pacientes. ¿Ah, sí? Sí, la polineuropatía diabética generalmente cursa con dolor también. Doctora, ¿dónde podemos consultar contigo? Bueno, tengo la suerte, el privilegio de poder venir a Villarrica, que es mi ciudad natal. ¿Sos guaireña? Yo soy guaí, orgullosamente guaí. Este es mi rincón feliz en el mundo. Si bien tuve la suerte de recorrer muchos lugares en el mundo, este sigue siendo el lugar más especial para mí. Entonces, estoy viniendo los días sábados a trabajar, muy de la mano con el doctor Caballero, que es mi padre. Y estamos en el IDIC, que es el Instituto de Diagnóstico Caballero, tratando de ofrecer todos los avances neurológicos a nivel de tanto de atención como de estudios. Hoy en día estamos realizando atención neurológica de adultos, así como estudios de electromiografía, y también estamos realizando otros los estudios electrodiagnósticos muy importantes, como son el electroencefalograma, ¿sí?
que es un estudio relevante para todos los casos de pacientes donde haya sospecha de epilepsia o pacientes que hayan tenido complicaciones convulsivas. Ese va a ser ya otro programa. Con gusto. Los cuadros de compulsivos, de epilepsia. Y la epilepsia es bastante amplia, de verdad. Y yo creo que para la próxima vamos a hablar de ACV y de epilepsia, ¿eh? Porque Genial. Nuestro tiempo se nos está acabando, doctora. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, encantada de haber compartido contigo y espero que la información haya sido de utilidad para toda la audiencia. Una pequeña recomendación que sea básica que se pueda dar a los pacientes. Sí, los pacientes siempre vienen a preguntar cómo cuidar el cerebro, ¿sí? Quiero algo para mi cerebro. Sí. Y como siempre les digo, y lo voy a reproducir a través de este medio, al cerebro lo cuidamos desde afuera. Cuidamos al cerebro cuando cuidamos nuestros valores de presión arterial, cuando cuidamos nuestra salud metabólica, es decir, los niveles de azúcar, los niveles de colesterol. Cuando le ofrecemos a nuestro cerebro un descanso adecuado, unas horas nocturnas de sueño de 6 a 7 horas, cuando le sometemos poco al cerebro a sustancias nocivas, como el sobreuso de alcohol o el abuso de sustancias, y le cuidamos al cerebro cada vez que hacemos actividad física. Le cuidamos desde el punto de vista tanto de bajar la ansiedad, de mejorar nuestro humor, como favorecer una buena circulación. Cada vez que nos movemos, estamos cuidando a nuestro cerebro. Qué importante. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, así vamos cerrando nuestra revista médica del día de la fecha. Ha sido un gusto para nosotros. Ojalá ustedes también hayan aprovechado al máximo este programa que estamos emitiendo para ustedes. Una vez más, muchas gracias. Revista Médica fue presentado por Samip S.A. Hospital Privado Cruz Verde. Su seguridad en salud.